estamos en comunicación con la ex senadora hoy día ya, Desirée Massi. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Hola, Leo, ¿cómo estás? Buenas tardes a la audiencia de NPI. Gracias por atendernos y bueno, a partir a la luz de lo que se conoce ahora, tratar de conocer puntos de vista como el suyo, doctora. Y bueno, yo creo que este es un tema que tiene varias aristas. Y bueno, en primer lugar, vamos a aclarar un poco. Existe lo que se llama autonomía del paciente. Es decir, el paciente es quien, o sus familiares, son quienes deciden, son quienes deben decidir hasta cuándo uno va con un tratamiento curativo y desde cuándo inicia cuidados paliativos, si es que hacen falta, ¿verdad? Entonces, esa es una cuestión así básica en medicina, ¿no? Es el Estado el que decide sí o no, ¿verdad? Ahora, acá nosotros tenemos muchas falencias. ¿En qué sentido? En primer lugar, los médicos, por toda la sobrecarga que tienen, por un montón de cosas, algunos sí hacen, yo te cuento, hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Van preparando, van contando para cuál es la situación, qué alternativas terapéuticas hay, o si ya no hay alternativas, y muchos familiares deciden, bueno, hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí llego, ¿verdad? O hasta aquí llegamos, o por motivos económicos, que eso es lo malo, ¿verdad? Que una persona tenga que decidir, o porque entiende cuál es la situación, que muchas veces es irreversible, ¿verdad? Se puede llegar hasta un momento, o porque quiere estar con su familia y no estar en un hospital en sus últimos momentos, y todo ese proceso hay que respetar, ¿oíste? Entonces los médicos tienen que estar entrenados como para ir diciendo realmente cuál es la situación. Acá siempre tiene que haber, y la persona que está en su capacidad es la persona que decide, o en su defecto un familiar autorizado decide. Esto es algo que se hace habitualmente, ¿verdad? Eso por una parte. Quiero decir que para mí por encima de todo está la autonomía del paciente o de su familia de decidir sobre lo que ellos consideran que es adecuado, ¿verdad? Sí. Eso por una parte. Por otra parte, esta cuestión de los amparos, esto hace rato nosotros venimos discutiendo ya en el Senado, etcétera, etcétera. La gente, ¿qué pasa? Desde el propio ministerio, muchas veces, para ayudar, entre comillas, o lo que sea, ellos preparan los amparos, ellos le ponen abogados a la gente, cuando acá lo que se debería hacer es lo obvio. Vos tenés, y se actualizó varias veces, pero se tiene que actualizar más. Vos tenés el catálogo del listado de medicamentos. Vamos a hablar acá del caso concreto oncológicos, ¿verdad? Y bueno, y no tiene por qué la gente andar con un amparo, que esto, aquello, porque es más barato incluso, y es lo que corresponde comprar un lote para tantos pacientes con tal tipo de cáncer, para tanto con tal tipo de enfermedad, y no uno a uno y por amparo, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que ayer el doctor Felipe, y acá yo quiero hacer una aclaración, a mí me parece muy injusto también. Yo creo que él se comunicó mal, se equivocó, de hecho ya habló con la Asociación de Pacientes, y más allá de todo, que en este minuto estén hablando del doctor muerte, del doctor esto, aquello, una persona que estuvo al frente del INERAM. Hoy ya nos olvidamos todo lo que fue el tema COVID, y él fue una persona fundamental en el tema de dirigir el INERAM en un momento dado que salvó muchísimas vidas, muchísimas vidas. Por eso... ¿verdad? Porque a mí me parece muy injusto. Por eso ayer a nosotros, a nosotros, doctora, nos costó mucho analizar lo que dijo, porque era una cuestión de comunicación. Hay tal vez formas y formas, y no encontró tal vez la manera correcta, las palabras que no hay sensibilidad en estas cuestiones en las que está en juego muchas veces, o sea, no es que está en juego, se tiene en cuenta lo emocional más que lo racional. Y yo en ese sentido le quería consultar también, doctora, ¿ocurre en todos los casos en lo que los médicos son claros a darle toda la información a los familiares y a un paciente? Porque lo escuchábamos a él pedir honestidad ayer a sus colegas. Y mira, yo creo que por lo menos, lo que pasa es que acá ya estamos diferentes generaciones mezcladas, ¿verdad? Nosotros antes teníamos maestros, ¿verdad?, que nos enseñaban, vamos a decir, incluso a dar, que es algo así muy impactante cuando vos haces por primera o por las primeras veces, a comunicar cuando ha fallecido una persona, ¿verdad? O sea, esa parte, por ejemplo, es muy difícil. Yo te cuento una anécdota. Yo quería ser pediatra, ¿verdad? Yo quería hacer esa especialidad, y sin embargo, cuando estaba haciendo el internado por pediatría,
¿verdad? Mi jefe, yo no estaba preparada para eso, me dijo, vos salí a dar la noticia, murió un nene de 4 años, ¿verdad? Ajá. Y cuando yo salgo, yo tampoco estaba, ya era médica, porque todo esto nos enseña en la facultad, ¿verdad? Entonces cuando yo salgo y les veo a los padres y les doy la noticia, la mamá viene hacia mí de rodillas, vamos a decir, pero caminando de rodillas, a ver si me entiendes, si me hago entender, o sea, como suplicando que esa no sea la noticia. Yo hasta ahora tengo grabado eso acá, ¿verdad? Y a mí eso me creó una barrera de decir, no, yo no voy a poder superar esta cuestión de dar una noticia, sobre todo cuando muere un niño, ¿verdad? O sea, muchos médicos, porque en la facultad no enseñan, ¿verdad? Todo eso es un proceso de aprendizaje. Vos tenés que estar con un jefe, vos tenés que ver lo que ellos hacen, cómo se comunican, etcétera. Y hay otros médicos, por supuesto, para mí, por lo menos la mayoría, a mí me ha tocado vivir tanto como médica, como paciente, vamos a decir, o como pariente de paciente que llegó a estar en esta situación. El médico te comunica y te explica, pero eso es un proceso donde nosotros le tenemos divorciada a la universidad de la facultad. O sea, sí o sí, así como también tienen que enseñar mejor el secreto profesional. Los médicos no tienen por qué estar contando a la prensa, por ejemplo, este paciente alcohólico. O sea, hay un montón de cosas que no te enseñan en la facultad y que en la práctica, ¿verdad? Vos ves lo que hacen los otros y más o menos. Ahora, muchos médicos sí, y yo creo que, por supuesto, ¿verdad? Incluso dan las peores noticias y luego encima acompañan a la persona y como ellos mismos dicen, ¿verdad? Salir a decirle a una persona que acaba de fallecer, por ejemplo, su familiar, o darle la noticia, ¿sabes qué? No, ya no hay más mucho que hacer y tener que entrar, seguir en la guardia de 24 horas y después desconectarte para ir con tu familia. O sea, es una situación de mucho estrés físico, emocional, ¿verdad? Que ellos pasan a diario, sí, ¿verdad? En diferentes especialidades y de diferentes maneras. Por eso... Ahora, yo creo que realmente es una cuestión que se está tomando así. Yo entiendo por la noticia, ¿verdad? Y por la manera en que se dijo, pero es un tema que se debería discutir más serenamente y que los médicos deberían discutir antes que estar así. No, pero ¿por qué dijo así? ¿Pero por qué dijo allá? No, discutamos un poco el fondo de la cuestión y discutamos también lo que tiene que ver también con las enfermedades raras, ¿verdad? Que te acordás que se armó toda una cuestión, ¿verdad? Así mismo. O sea, en otros países vos tenés el catálogo de lo que compra el Estado y de lo, reitero, y de lo que no compra el Estado. Entonces vos ya sabés, acá lo que pasa es que el Estado no compra muchas veces ni lo básico, entonces da luego la discusión para eso, pero se tiene que empezar a discutir y yo lamento mucho realmente, y también entiendo porque estuve hablando con algunas personas de la Asociación de Pacientes y parientes del INCAN, y por supuesto que para esas personas, así como para a nosotros o a muchos les tomó así como, ¿cómo va a decir? Imagínate una persona que en este momento depende de que se compre ese medicamento. Claro que hubo un shock así emocional muy grave. De hecho, ayer, doctora, se pusieron en contacto con nosotros también los de la Federación o Asociación de Pacientes de Enfermedades Raras y nos enviaron, obviamente, las otras asociaciones también sus respectivos comunicados al respecto. Y yo apuntaba mucho a la forma, porque el debate tiene que darse de lo que él plantea también, pero a la forma, en un país donde la ley Anita está vigente, pero desde el INAT te dicen igual nosotros tenemos que persuadir a los familiares, a los deudos, sobre un reaseguro de la autorización, por más que la ley nos permite proceder. Siempre pasa por la cintura de cómo actuar en esos momentos y obviamente sí, tiene razón usted en el sentido de que eso no se aprende y con el tiempo uno va forjando tal vez. Y uno tiene que hacer, o sea, la facultad, y es lo que siempre venimos hablando, ¿verdad? O sea, los residentes no pueden estar solos como están, ¿verdad? Incluso en el privado. O sea, cuando vos te quedás internado, sí, tenés tu médico tratante, pero llega un momento que vos te quedás en la guardia y te quedás con médicos recién recibidos, ¿verdad? Recién recibidos que todavía no tienen, por eso siempre tiene que haber una persona entrenada. Esto forma parte del entrenamiento de médicos, para dar malas noticias, para dar la peor noticia, la que uno no quiere escuchar. O sea, yo creo que todos hemos pasado eso como pariente. Bueno, del otro lado hay un médico, algunas veces
que no comunica bien, algunas veces que parece insensible, ¿verdad? Otras veces tal vez, yo critico mucho también mi gremio, algunas veces lo son y otros que realmente yo los conozco que con cada mala noticia que tienen que dar, quedan realmente mal y tienen que continuar con su trabajo, volver a su casa, estar con sus hijos, reitero, pero este es un debate que nosotros tenemos que tener como sociedad, pero ¿en qué sentido? Tenemos que tener el debate sobre el sistema de salud. Y acá reitero, los médicos, incluso en el tema de trasplante que acabas de plantear, ¿verdad? Ese es un tema que nosotros como sociedad también tenemos que discutir. Obviamente, ¿verdad? Que si el familiar te dice que no, es no, ¿verdad? Porque la gente, justamente había un médico o alguien dijo del equipo de trasplante y les entiendo también a ellos que tienen la lista de trasplantes ahí, ¿verdad? Y tienen mucha presión de los parientes, del propio paciente, de qué sé yo, pero vos no podés directamente, aunque esa persona esté ya nunca, y vamos a hablar así únicamente, aunque esté en muerte cerebral, vos no podés tocar el cuerpo de una persona, aunque esa persona, ¿verdad?, haya, y esto es en todos los países, esto es en todos los países que tienen leyes semejantes a la nuestra, que todos somos donantes hasta que vos digas lo contrario. Exacto. ¿No? Vos no podés tocar, no podés hacer nada si el familiar ahí puede decir que no, y no se puede avanzar, ¿verdad? Y no es culpa del familiar, o sea, tenemos que hacer toda una cuestión de una cultura donde no se vea. Yo te cuento que nosotros tuvimos una amiga mía, ¿verdad? Ya muchos años, ella fallece, tenía 16 años, ella fallece en un accidente de tránsito y la mamá, tuvo muerte cerebral, la mamá decide donar los órganos, ¿verdad? Y no sé cómo se filtró el nombre a la prensa, ¿verdad? Porque me acuerdo bien que un corazón recibió un juez, ¿verdad? El de ella. Era mi vecina, vivía frente a mi casa. La mamá tuvo el valor de tomar la peor decisión de su vida en el peor momento de su vida. Y vos sabés lo que le pasó a esa familia, cómo se filtró los nombres, llamaban a la noche a la casa de la señora. Y decían, se hacían pasar y decía, mamá, ¿por qué me hiciste esto? Porque imagínate el grado al cual nosotros todavía estamos. Sí, nos falta... Pero eso pasa todavía en este momento, porque hay gente que cree que, no sé, ¿verdad? Si vos donas, así como hay gente muy concientizada ya en este momento, hay otra gente que cree que eso es tabú, que esa persona no va a descansar en paz porque se tocó el cuerpo. Todo eso nosotros tenemos que ir avanzando. Es muy difícil, ¿eh? Sí, ojalá, doctora, como sociedad vayamos creciendo en este y otros puntos también. Pero nos quedamos sin tiempo, ya le agradecemos muchísimo que nos haya atendido, nos haya dado su reflexión también. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, que pasen bien. Igualmente, la doctora Desiree Massi, ex senadora, pero dándonos su punto de vista como colega acerca de no solamente las expresiones del que ahora ya no va a ser ministro de Salud, sino de cómo es el día a día de los médicos para este tipo de cosas a la hora de comunicar, sobre todo decisiones difíciles.